Bueno, hermano, el mensaje de hoy lo he titulado ¿Y qué de Israel? Su elección. Nos enfrentamos, o me enfrento a un capítulo muy importante en la palabra de Dios, pero también un capítulo que ha traído mucha controversia en la Iglesia del Señor. Es el capítulo 9 de Romanos. Decir que estamos estudiando la carta a los romanos, ya llevamos varios mensajes. Esta carta la escribió Pablo en el año 57 o 58 después de Cristo. La escribió desde Corintio cuando estaba haciendo su tercer viaje misionero. Y la carta iba dirigida a los creyentes que estaban en Roma. Conocidos de Pablo muchos y una congregación compuesta por judíos y por gentiles. Ya era esa congregación una congregación madura. Ya llevaban en los caminos del Señor cerca de 25 años, porque se cree que la iglesia en Roma fue fundada el día de Pentecostés, de aquellos israelitas que habían venido a adorar y escucharon el mensaje de Pedro. Era una congregación madura, como he dicho, y estaban dando un buen testimonio, porque su fe era oída por todos los lugares del mundo. Esta carta probablemente la mandó Pablo por medio de Febe, que era diaconisa en la iglesia de Cencrea, y la mandó a Roma. Pablo quería que los creyentes de Roma supieran que él pensaba viajar allí, estar un tiempo con ellos y ser encaminado por ellos mismos hacia España, que es lo que Pablo pretendía hacer. Le dijo que primero iría a Jerusalén, llevaría una ofrenda y después pasaría por Roma, le compartiría el Evangelio y de allí podría ir encaminado por ellos mismos, por los creyentes de Roma, a España. El tema central de la carta y lo fundamental es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el tema fundamental de la carta. El Evangelio que ya había sido predicado y que ya había sido también testificado en el Antiguo Testamento por los profetas. Y Pablo anhelaba compartir ese evangelio con los creyentes de Roma, porque él se sentía, como dice, deudor a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios me siento deudor. Porque sabía que el evangelio era poder de Dios para salvar a todo aquel que cree. Vimos también que esta carta tiene 16 capítulos. Del 1 al 11 es la parte doctrinal donde Pablo está enseñando sobre el Evangelio, y del capítulo 12 al 16 es la parte práctica donde se pone y explica cómo vivir esa fe del Evangelio. Vimos en el último mensaje, que fue el final del capítulo 8, que yo compartí, que aquellas personas que han aceptado el Evangelio, aquellas personas que tienen al Espíritu viviendo dentro de él, aquellas personas que están en Cristo, esas personas, para ellos no hay ninguna condenación y nadie nos puede separar del amor de Dios. Nadie nos puede separar porque el Señor ha venido y ha muerto en la cruz del Calvario para que podamos ser salvos y para que podamos tener ese amor dentro de nuestras vidas y poderlo compartir. Eso fue lo último que vimos. Ahora nos vamos al texto de hoy. Bueno, yo espero que los hermanos, porque lo he puesto en el grupo o lo pongo, podáis haber leído ya la lectura en casa. De todas formas, a lo largo de la predicación vamos a ir leyendo los versículos de lo que vamos a tratar en la predicación.
Así que no vamos a hacer la lectura, sino que la vamos viendo a medida que vaya predicando. Pablo, en los capítulos del 9 al 11, va a tratar especialmente y va a enseñar sobre la nación de Israel, sobre el remanente fiel que creyó en el Señor cuando el Señor vino, predicó y llevó el Evangelio. Va a hablar del presente y también va a hablar del futuro de la Iglesia y del futuro de Israel. En este primer mensaje vamos a ver cómo Pablo nos habla del pasado de Israel, de su elección por parte de Dios. Y vamos a ver también que el rechazo de Israel por parte de Dios es justificado. Lo vamos a ver hoy. Así que vamos a ver su elección. Pablo comienza este capítulo 9 con estas palabras. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto, las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Y hermano, dice el apóstol, verdad digo en Cristo, no miento. Pablo sabe que lo que va a tratar en estos 3 capítulos, 9, 10 y 11, es muy importante lo que va a declarar. Y dice que lo hace en verdad en Cristo. Y lo hace dándole su conciencia testimonio de que lo que está diciendo es la verdad. Y dice, tengo gran tristeza y dolor en mi corazón, porque deseara yo ser anatema. La palabra anatema es maldito, separado. Deseaba ser separado de Cristo por amor a mis parientes según la carne, que son israelitas. Pablo sentía un gran dolor en su corazón y además la palabra continuo no era una cosa que la tenía de vez en cuando, sino era continuo, un continuo dolor en su corazón al ver a sus parientes según la carne, que son israelitas. Ya la iglesia, como he dicho, tenía 25 años de haber sido fundada. Había habido un remanente fiel que había creído en la palabra del Señor, había creído el Evangelio y habían sido salvos. Había judíos que creían en el Señor. Se había formado la iglesia y a esa iglesia se habían también incluido, agregado gentiles que habían también recibido y creído en el Señor. Pero Pablo, cuando ve a su nación, a Israel 25 años más tarde, y ve la situación en que se encuentra, él siente un gran dolor en su corazón. ¿Por qué? Porque su nación como nación habían rechazado al Mesías verdadero. Su nación vivía esclavo del pecado y vivían en su propia justicia, queriendo ganarse la salvación de Dios. Continuaban esperando la venida del Mesías, su nación. Seguían ofreciendo en el templo los sacrificios de animales, 25 años más tarde, ofreciendo esos sacrificios para poder quitar los pecados del pueblo, cuando ya el Mesías había venido
y había hecho el sacrificio perfecto para que todos los pecados pudieran ser perdonados. Inclusive estas personas, la nación como nación, perseguía a los creyentes que seguían, según ellos, a la secta del Nazareno, a los del camino, como le llamaban. El mismo Pablo lo tenían como a un enemigo. Aquel que se oponía a la ley de Moisés y aquel que iba contra las enseñanzas de la ley. Así era como la nación de Israel tenía y estaba actuando en ese momento, 25 años más tarde de que el Señor viniera, lo crucificaran y murieran. Y al ver todo esto, Pablo dice, siento gran tristeza en mi corazón, al ver a la nación con tantos privilegios como tenía y verla en el estado en que se encontraba. Y Pablo dice, a mis parientes según la carne. Porque Pablo, como sabremos, era israelita, descendiente de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreos. ¿Cuáles eran los privilegios que tenía la nación de Israel? La nación de Israel, el primer privilegio que tenía era la adopción. Dios decidió en un momento determinado de la historia adoptar a un pueblo como pueblo suyo para que Él sea el Padre de ellos. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Y dice Oseas capítulo 11, versículo 1, cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Aunque esta profecía también se aplica en la segunda parte a nuestro Señor Jesucristo, de Egipto llamé a mi hijo, pero aquí en Oseas vemos esta profecía y se está refiriendo cuando Dios sacó a Israel de Egipto y lo liberó con mano poderosa. Israel era el pueblo elegido, era el pueblo amado y era el pueblo adoptado por Dios. Y dice que tenían también la gloria. Hermano, Dios se había manifestado delante de su pueblo. Su pueblo pudo ver su gloria y Él la manifestó por medio de la nube. Por medio de la nube en el desierto y por la columna de fuego Dios manifestó su gloria. Y el pueblo pudo ver que el mismo Dios, el Dios poderoso, lo iba acompañando en el desierto y cuando caminaban. Tenían también el pacto. Dios había hecho un pacto con una persona a la cual había llamado con llamamiento especial, con Abraham, el patriarca, cuando lo sacó de Ur de los Caldeos, de una zona pagana e idólatra, y le dijo que fuera a una tierra que le mostraría. Y hermano, Dios hizo con Abraham un pacto incondicional. No estaba sujeto a ninguna condición para cumplir para que el pacto pudiera ser llevado a cabo. Dios se comprometió en cumplir ese pacto. La palabra de Dios. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y bendeciré y te bendeciré, y
engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Génesis 12, del 1 al 3. Y hermano, ese pacto que Dios hizo con Abraham, lo confirmó con Isaac y con Jacob, los patriarcas. Y también tenemos el pacto con David. Dios le prometió que de su descendencia levantaría uno que reinaría eternamente y para siempre. También le dio, hermanos, la promulgación de la ley. Dios lo sacó de Egipto y al sacarlo de Egipto le dio su ley, los 10 mandamientos y escritos y estatutos para que ellos pudieran conocer la voluntad de Dios, qué tenían que hacer con respecto a Dios y qué tenían que hacer también para hacer su voluntad hacia Dios y hacia su semejante. También le dio, hermano, no solamente eso, sino le dio también el culto. Les reveló cómo debían de adorar a Dios. Dios no los dejó a su propio albedrío de intentar adorarlo de una manera, sino le enseñó y se reveló para que lo adoraran de la manera que Dios quería. Y le dio a imagen del que había visto en el cielo el tabernáculo. Paco va a ir poniendo algunas fotos. Le dio el tabernáculo. El tabernáculo, como sabemos, era un recinto con una tienda especial donde estaba el lugar santísimo, el lugar santo, el lugar santísimo, y tenía toda una serie de utensilios. Estaba el altar, estaba el lavacro, tenía los sacerdotes para poder ministrar. Dios le indicó cómo tenían que adorar a Dios. Más tarde se construyó el primer templo. En el periodo de los reyes se construyó el primer templo que construyó Salomón. Pero como sabemos, el pueblo cayó en la idolatría, el pueblo no hizo lo correcto que Dios quería que hicieran y el templo fue destruido y el reino de Judá fue llevado cautivo a Babilonia durante 70 años. Como había profetizado Jeremías, pudieron salir de ese lugar gracias al decreto de Ciro, volvieron y Zorobabel fue el que se encargó de la construcción de nuevo del templo, el segundo templo. Segundo templo que en sus días Herodes el Grande había reformado. Y templo en el cual el Señor Jesucristo, Dios es hombre, entró en él y pudo allí orar a su Padre Celestial. Pero también dijo, mi casa la habéis convertido en cueva de ladrones. El pueblo no estaba haciendo lo que correctamente el Señor quería que hicieran, pero tuvieron ese gran privilegio de tener un sitio para adorar, un sitio donde adorar a Dios. Aunque el Señor le dijo a la samaritana, vendrá la hora y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y ya no es necesario un lugar, un templo para poder adorar. ¿Por qué? Porque su iglesia es el templo de donde Dios habita. Y su iglesia lo adora en espíritu y en verdad. También le dio la promesa. Era el pueblo de Israel era el pueblo que tenía las promesas. La más grande promesa. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú
le herirás en el carcañar. Ahí está el protoevangelio que habla de nuestro Señor Jesucristo, que sería herido y crucificado. Pero también tenían, hermanos, otras promesas. Tenían la promesa de que si el pueblo amaba a Dios, le servía, guardaba sus mandamientos, le iba a ir bien la cosa y iban a ser bendecidos. Pero también tenían otra promesa. Si el pueblo se inclinaba a los ídolos, desobedecía, el Señor los iba a castigar y los iba a esparcir por todo el mundo. Y hermano, así fue. El pueblo cayó en la idolatría y la maldición cayó sobre ellos. Mira lo que dice también. Él prometió recogerlo de todas las partes donde hubieran sido esparcidos y volver a llevarlo a su tierra y dársela por heredad a Israel. Esta es una promesa, hermano, que está todavía por cumplirse. No se ha cumplido todavía. Él ha prometido recoger a todos los israelitas esparcidos por todo el mundo y volverlo a traer a su tierra y dársela por heredad para siempre. Eso está todavía en las profecías que podemos ver en el Antiguo Testamento, en los profetas mayores, en los profetas menores, todavía pendientes de cumplirse. Y hermanos, sabemos que todas las promesas de Dios son en Jesucristo, sí y amén. Y si esas promesas están ahí en la palabra, esas promesas se cumplirán. Dice también que ese pueblo tenía el privilegio de tener a los patriarcas, a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y de la línea de David, de la promesa, tenía que venir el Mesías. Y mira cómo lo dice, de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Hermano, guarda este versículo en tu corazón. Jesucristo vino, como sabemos, por obra del Espíritu Santo, a través de María. El Señor, Dios se encarnó y dice la palabra que Él es Dios sobre todas las cosas. Jesucristo no era un ser creado. Jesucristo es el Verbo que es eterno, encarnado, el Hijo encarnado por medio de la obra del Espíritu en María y es Dios sobre todas las cosas. Es también, como dice la palabra, Dios con nosotros. Es el segundo Adán. Es el Hijo del Hombre que se hizo carne. Es el Dios hombre. Dios hombre. Él es judío. Hermano, nuestro Señor Jesucristo es judío. Judío. Es el Rey de Reyes. Es el Rey que vino y ofreció su reino. ¿Os acordáis cuando entró manso y humilde en Jerusalén, montado sobre un pollino, como decía el profeta? ¿Y qué hizo su nación? ¿Qué hizo los israelitas cuando vino de esa manera? Los rechazaron y dijeron a este, no queremos que reine, crucifiquémosle. Y lo crucificaron, lo condenaron y lo crucificaron. Pero el Señor al tercer día resucitó y después de 40 días que estuvo hablándole a sus discípulos del reino, ascendió a los cielos, se sentó a la derecha del Padre y de ahí hasta poner a sus enemigos por estrado de sus pies. Y volverá, porque es una promesa también. He aquí, Él dijo que iba a preparar lugar y vendré a vosotros y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estoy. Hermanos, solo un pequeño remanente
Solo un pequeño remanente creyó en el Señor. Vemos a 12 discípulos, sabemos que Judas se quitó la vida y en sustitución fue puesto Matías. Vemos también cómo esos discípulos, esos apóstoles salieron para compartir la gran comisión y cómo empezó a crecer y a crecer ese remanente judío que había creído. Y vemos cómo más tarde se convirtió también Cornelio y los gentiles fueron añadidos al reino. Hermano, Pablo amaba, a pesar de todo lo que hemos visto, Pablo amaba a esa nación y la tenía en el corazón. Él lo llama mis parientes según la carne. Y le daba dolor ver en su mayoría la incredulidad que ellos tenían, su equivocación. Es más, el mismo Pablo estuvo equivocado durante un tiempo de su vida. El mismo Pablo perseguía a la iglesia hasta que tuvo un encuentro con el Señor y cambió su vida para siempre. Pablo mismo había estado en ese estado. ¿Cuánto hubiera deseado Pablo que su pueblo, su nación pudiera haber cambiado? Pero solo podía hacer dos cosas por ello, y lo hizo. Oró por ellos y le predicó el Evangelio. Pablo los tenía en el corazón, oraba por los judíos, por Israel, y le predicó el Evangelio. Y ahora yo me pregunto, ¿cuánto nos duele a nosotros en nuestro corazón el ver a nuestros familiares, el ver a nuestros amigos, el ver a nuestros compañeros, el ver a las personas que están perdidas y están condenadas? ¿Nos duele a nosotros en nuestro corazón ver a las personas que están perdidas, que están condenadas? Pablo sentía ese dolor. Y yo creo, hermano, que todo verdadero creyente, cuando ve a su familia y a aquellos que todavía no han creído en el Señor, sienten dolor en su corazón. Pero ¿qué podemos hacer, hermano? Orar y predicarle el Evangelio y dejarlo en las misericordiosas manos de Dios. Pablo sentía gran tristeza al ver a su nación de esta manera. Pero algo muy importante, hermano, que nos va a decir Pablo a continuación. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Hermano, esta situación que estaba viviendo la nación no era porque la palabra de Dios hubiera fallado. La palabra de Dios no había fallado. Y Pablo nos dice ahora, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. ¿Qué nos quería decir Pablo? Que en medio de esa gran nación, recordad, de Egipto salieron cerca de 2 millones de personas. Bueno, pues de todas esas personas que salieron, de todas esas personas que forman la nación de Israel a lo largo del tiempo, no todos son israelitas. Y cuando dice que no son israelitas, se está refiriendo a que no todos tenían el corazón circuncidado. No todos creían en Dios y tenían fe en Dios. No todos le amaban y le servían con el corazón. Había muchas personas que sí tenían el miembro viril circuncidado al 8º día, pero su corazón no estaba circuncidado. Tenían el nombre de israelita, pero no ponían su fe en el Dios de Israel. Y no lo amaban, y no le servían, y hacían lo que le daba la gana. Por eso dice Pablo, la palabra no ha fallado, porque todos los que descienden de Israel no son israelitas. Y ahora iremos viendo algunas cosas más de lo que nos dice Pablo. Esto no significa que Dios hubiera sido y haya sido infiel a su promesa. Dios es fiel. Y hermano, esto es importante que lo tengáis y que lo guardéis en el corazón.
sus promesas nunca fueron hechas a todo Israel, sino siempre a una porción escogida, aquellos que creían, el remanente fiel o los creyentes. En sus promesas siempre fueron hechas las promesas de Dios al remanente fiel, a aquellos que creían. Y dice, ni por ser descendiente de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no son hijos según la carne, no los que son hijos según la carne son hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Hermanos, ¿sabéis cuántos hijos tuvo Abraham? ¿Quién lo sabe? ¿Quién se acuerda? Bueno, lo digo yo, no pongo ningún compromiso. Abraham tuvo 8 hijos. Tuvo el primer hijo con Agar, a petición de su mujer Sara, porque habían pasado 10 años, todavía no tenían el hijo que Dios le había prometido que le iba a dar, y ella le dijo a su marido Abraham, llégate a mi sierva Agar, y ten un hijo con ella, y este será nuestro hijo. Pero hermano, ese hijo es un hijo según la carne. No es el hijo según la promesa. Fue el hijo según la carne de la decisión de Sara, de como no tenía hijo, decirle a Abraham, llégate a mi sierva para que tenga un hijo. Cuando murió Sara, Abraham se unió a Cétura y tuvo 6 hijos con ella: Sinrán, Josán, Medán, Madián, Isba y Zúa. Y hermano, todos estos son hijos según la carne. Pero había un hijo que Dios le había dicho a Abraham que le iba a dar. Y ese es el hijo de la promesa. El hijo de la promesa. Y se lo iba a dar con su mujer Sara, la que era estéril. Y es el hijo de la fe. Es el hijo de la intervención divina de Dios para quitar la esterilidad de Sara y para que Sara pudiera concebir de Abraham y pudiera tener un hijo. Ese hijo, hermano, se llama Isaac. Y ese hijo, el nombre significa risa. Porque Sara, cuando escuchó lo que le había dicho ese mensajero que había llegado a Abraham, empezó a reírse dentro de la tienda. Y cuando salió, le dijo ese mensajero, que era el Señor, el ángel del Señor, le dijo, Sarai, ¿por qué te has reído? Y ella le dijo, no me he reído. Y le dijo, sí, te has reído. ¿Hay algo imposible para Dios? Hermano, no hay nada imposible para Dios. Isaac vino de una manera sobrenatural. Vino por medio de un milagro de Dios. Y hermanos, para poder ser hijos de Dios, tenemos también que venir por un milagro, y tiene que ser por un milagro de Dios. Isaac es el hijo de la promesa. Dios eligió a Isaac. ¿Y cómo lo hizo, hermano? De una forma soberana. Dios es un Dios soberano que conforme a sus decretos y a su consejo y a su plan eterno ha determinado escoger a una serie de personas para traer a su pueblo y para que pudiera venir el Mesías para redimir a los hombres. Él es un Dios soberano. ¿Sabéis cuando Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo, a Isaac? ¿Sabéis cómo lo llama? Hemos visto que tuvo más hijos, pero ¿sabéis cómo lo llama? Él le dijo, coge a tu hijo, llévalo al monte que yo te diga y allí me lo sacrificarás en holocausto.
Y entonces Abraham obedeció cuando su fe fue probada y cogió a su hijo y lo llevó, pero le dijo, coge a tu unigénito Isaac y llévalo al monte. Y hermano, ya sabemos lo que pasó. Cuando lo iba verdaderamente a sacrificar, que vio que lo iba a hacer, Dios lo paró. Pero hermano, el Padre, nuestro Padre Celestial, no paró ese sacrificio en el monte Moriah muchos años más tarde, cuando nuestro Señor Jesucristo estaba siendo sacrificado en la cruz del Calvario. El Padre ofreció al Hijo en aquella cruz para que nosotros pudiéramos estar hoy aquí adorando a Dios y sirviendo al Señor. No paró ese sacrificio. Cuando Él fue crucificado en aquella cruz, nosotros también estábamos siendo puestos en aquella cruz. Y Dios llevó su sacrificio completamente a cabo. Y dice, y no solo esto, sino que también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac, nuestro padre, pues no había aún nacido, ni habían hecho ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Dice que se le dijo a Rebeca, el mayor servirá al menor. Esto lo podemos leer en Génesis 21, 23. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, llevaban 20 años desde que se habían casado y Rebeca no tenía hijo. Así que viendo Isaac que no tenía hijo, que no le daba hijo a su mujer, oró a Dios y Dios escuchó la oración. Y lo aceptó Jehová y fue a consultar y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo y el mayor servirá al menor. Y después dice, como está escrito, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Y esto lo encontramos en Malaquías, capítulo 1, versículo del 1 al 3. Profecía de la palabra de Jehová contra Israel, por medio de Malaquías. Yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová. Y amé a Jacob y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para sacales del desierto. Esto lo encontramos en Malaquías. A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Rebeca tuvo mellizos por la línea de la promesa, y declaró el Señor antes de aún nacer que amaba a uno y aborrecía a otro. Aún antes de nacer, no habían hecho nada todavía. Se le dijo, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Y podemos añadir, y a Esaú apliqué mi justicia, pero a Jacob apliqué mi misericordia. Él lo hizo conforme a su propósito, para que la elección no fuera por las obras, sino por el que llama. Y de esta forma Dios actuó de una manera soberana. A Moisés le dijo, tendré misericordia del que tenga misericordia, y a quien quiera endurecer, endureceré. Pero Pablo que era un maestro y sabía que a esta declaración podían haber mentes que se rebelarían, que no estarían dispuestos
a recibir esa palabra, Pablo dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Y contesta Pablo, en ninguna manera. No hay ninguna injusticia en Dios de que Dios, aún antes de nacer, amara a Jacob y aborreciera a Esaú. ¿Sabéis, hermano? El Señor aborrece el pecado. Pero no solamente aborrece el pecado, el Señor aborrece también al pecador que comete el pecado. Ese dicho de Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador, eso es mentira según la Biblia. Eso no lo enseña la Biblia. La Biblia enseña que Dios aborrece al pecado y aborrece al pecador. Pero Dios en su misericordia también ha provisto un plan para que el pecador pueda venir al conocimiento de la verdad. Y aquí dice, a Jacob lo amé y le mostré misericordia. Dice que Spurgeon, en una predicación sobre la predestinación, trató el capítulo 9 de Romanos. Entonces, cuando terminó el culto, una hermana se acercó a Spurgeon y le dijo, pastor, no entiendo cómo Dios pudo aborrecer a Esaú aún antes de nacer. Entonces Spurgeon le dijo, hermana, lo que yo no entiendo es cómo Dios pudo amar a Jacob. No que aborreciera a Esaú, sino cómo pudo amar a Jacob. Hermano, el Señor es soberano cuando Él elige a quien quiera. Y no está cometiendo ninguna injusticia. Os voy a explicar por qué. Dice, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Y dice, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Para poder entender lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo, tenemos que entender la situación en que se encuentra la humanidad caída. Si no entendemos cuál es la situación de la humanidad en el estado en que está, no podremos entender esto y podíamos pensar que Dios es injusto. Pero hermanos, Dios no es injusto. De una humanidad caída, rebelde, que no busca a Dios, que no hay quien haga lo bueno, que no hay ni siquiera uno, que trasgrede sus leyes, que se rebela contra Dios día tras día, Dios dice que tendrá misericordia y que salvará por su misericordia. ¿Qué es la misericordia, hermano? Misericordia es no recibir lo que merecemos. Si Dios hubiera sido justo en el sentido de que hubiera dejado correr a Jacob en sus caminos, en su voluntad, y aplicándole justicia, ¿qué es lo que hubiera tenido Jacob? La condenación. Pero no lo hizo, le aplicó misericordia. Se compadeció de él y lo eligió desde antes de la fundación del mundo, prefijó su estado, lo predestinó para un día que fuera el elegido para que de él nacieran las 12 tribus de Israel, sus hijos descendieran las 12 tribus de Israel y de ahí pudiera venir el Mesías. Y sin embargo, ¿qué es lo que hizo con Esaú? Le aplicó justicia. Dios lo dejó correr en su pecado. Y en su pecado, ¿qué es lo que merecemos? La condenación, la separación por ser pecadores. Y hermanos, aún aparte de haber hecho eso Dios sigue siendo justo. Porque la misericordia que está en el corazón de Dios es una cosa que Él hace voluntariamente.
no le obliga a nadie a hacerla, el compadecerse y el salvar. Es un pasaje difícil de explicar y difícil de creer. Pero ¿qué podemos decir, hermanos, cuando nos encontramos ante este pasaje? Yo voy a decir lo que yo ante este pasaje creo. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias por compadecerte de mí, Señor, un miserable pecador, que vivía haciendo todo lo contrario de lo que tú querías. Pero tu misericordia y tu gracia un día me alcanzó. Y ahora dice el Señor, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que en mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Pero me dirás, llegamos y entramos en un pasaje muy importante, hermano, pero me dirás, ¿por qué pues inculpas? ¿Quién ha resistido la voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que aterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él, Dios, había preparado de antemano para gloria, a los cuales nos ha llamado? Esto es a nosotros, de los judíos y también de los gentiles. Hermanos, nadie puede discutir los actos soberanos de Dios. Él utilizó a Faraón en su maldad, en su pecado, lo dejó correr. Y digamos que de alguna manera la gracia que podía impedir que Faraón hiciera un mal todavía mayor, llegó el momento en que retiró esa gracia de él para que pudiera verdaderamente hacer lo que hizo, endurecer su corazón porque era pecador y así magnificar el poder de Dios a través de todas las plagas cuando salió el pueblo de Israel de Egipto. Dios no le dio a Faraón el que hiciera el mal. No fue que Dios obrara en Faraón para hacer el mal, no, Dios lo dejó correr en su propia maldad, retirando su gracia que es común para todos los hombres y los dejó correr en esa dureza de su corazón para que el nombre del Señor sea glorificado. Y hemos leído aquí que dice, lo voy a leer otra vez, pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas ante hombre, ¿quién eres tú para que aterques con Dios? Puede haber personas que discutan con Dios y que digan que Dios es injusto y que no quiere eso, que no entienden eso. Pero hermanos, nadie puede discutir y atercar contra Dios. Dios es muy grande, es santo, es poderoso, es justo, es todopoderoso. ¿Y nosotros qué somos, hermanos? Entonces no podemos atercar contra Dios. Nosotros somos su creación y Él de su creación hace lo que quiere. Nosotros somos el barro pecaminoso porque estamos caídos y en rebeldía contra Dios. Y Dios de ese barro, conforme a Él quiere y Él le da la gana y le place, Él prepara unos vasos para misericordia, pero hay otros vasos que están preparados para destrucción.
Y aquí hay otra cosa importante que quiero que guardéis en esta mañana en el corazón, y es lo que yo creo. Cuando se habla de predestinación, hay personas que creen en la doble predestinación. Yo no creo en la doble predestinación. Me explico, voy a explicarlo. Yo creo que Dios a algunos lo predestina, fija su destino de antemano para salvación. Esos son los vasos de misericordia que Él ha preparado. Que somos nosotros los vasos de misericordia, los que hemos creído en el Señor por su misericordia. Pero hay otros vasos que son los que están preparados para destrucción. Pero quiero que notéis una cosa, los vasos de destrucción se prepararon a sí mismos. No los preparó el Señor, se destruyeron a sí mismos por causa de su pecado. Hermano, esto es importante que lo entendamos. Los que se pierden porque han sido pecadores y han corrido el camino del pecado. No porque Dios desde la eternidad dijo, ustedes van a ser condenados. Os quiero leer lo que dice el pastor Charles Herman, ministro presbiteriano, profesor de teología en el seminario de Princeton en Estados Unidos. Él vivió del año 1866 al 1960. Y él dice lo siguiente, quedaos con esto, hermano. La soberanía de Dios nunca se ejercita para condenar a los hombres, que debían salvarse, sino antes para salvar a quienes debían ser condenados. Esto es lo que dijo. Hermano, los vasos de ira se prepararon a sí mismos y se destruyeron. Pero los vasos de misericordia, notad lo que dice, que Él, en el texto que hemos leído, que Él preparó de antemano. Él, viendo a toda la humanidad que se iba a perder, decidió preparar y escoger a unos vasos de misericordia para la gloria y la alabanza de su nombre. Y esos somos nosotros, hermanos. Esos vasos de misericordia que Él preparó, eres vosotros y yo, y toda aquella persona que ponga su confianza y crea en el Señor. Y dice, la salvación de los gentiles y el rechazamiento de los israelitas, con la excepción de unos pocos, fue predicho en el Antiguo Testamento. La salvación de los gentiles en el libro de Oseas. Como también Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se le dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. El rechazamiento de Israel, con la excepción de un remanente fiel que creyó, los verdaderos israelitas, aquellos que ponen su fe en Dios, en Jesucristo y creen en la justicia manifestada en la persona de nuestro Señor, mira lo que dice la palabra. También Isaías clama tocante a Israel, si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser y como Gomorra seríamos semejantes. Dicho de otra forma, si no hubiera dejado Dios descendencia, todos no habría ninguno salvo. Hermanos, la nación de Israel fue pospuesta y puesta a un lado cuando rechazó a su Mesías. Solo un remanente fiel ha creído.
y junto con los gentiles formamos hoy lo que se llama el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, fundada el día de Pentecostés. Ahora estamos, hermanos, en la nueva dispensación, la dispensación de la gracia, la era del Espíritu. Y lo dice en Efesios de esta forma: la dispensación del cumplimiento de los tiempos, donde Dios se ha propuesto reunir todas las cosas en Cristo Jesús. Así que, hermanos, le damos gracias al Señor. Primero, porque es un Dios fiel que cumple sus promesas. Segundo, porque es un Dios que ha tenido misericordia de nosotros. Y tercero, porque sabemos que Él está llevando a cabo su plan y el cumplimiento de todas sus promesas. Si en esta mañana hubiera alguien aquí que todavía no ha creído en el Señor, después de haber expuesto este capítulo tan profundo y tan difícil para todos nosotros, ¿qué puedo decir? Que si hubiera alguien aquí que todavía no ha creído, solo puedo decir, orar para que el Señor tenga misericordia de esa persona y pueda venir al conocimiento de la verdad. Nuestro Dios es un Dios soberano. En Él no hay ninguna injusticia. Sus decretos desde la eternidad se cumplen. Y como dice su palabra, es un Dios lento para la ira y grande en misericordia. Te animo a que puedas creer el Evangelio, que puedas creer esas noticias, esas buenas noticias de salvación, que toda aquella persona que en Él cree tiene vida eterna y no se pierde, mas ha pasado de muerte a vida. Oremos. Señor, te doy muchas gracias en esta mañana por esta palabra, Señor, porque, Señor, podemos ver tu gran misericordia para con nosotros, Señor, porque si tú nos hubieras dejado correr en nuestros propios caminos, en nuestro propio pecado, todos nosotros, Señor, habríamos perecido. Pero te doy gracias, Señor, porque un día tú decidiste en tu plan descender, hacerte hombre, ir a la cruz y sacrificarte, Señor, allí para poder quitar el pecado que nosotros tenemos y merecíamos el castigo. Te doy muchas gracias, Señor, porque resucitaste y nos has declarado justos. Y, Señor, te pido que tú nos ayudes a caminar el tiempo que estemos en esta vida, cumpliendo la gran comisión, llevando tu palabra a otras personas y siendo parte, Señor, de esa gran comisión, Señor, que tú encomendaste a tus apóstoles. Señor, y a tus siervos. Danos el privilegio, Señor, de sentir compasión en nuestro corazón por las personas que tenemos alrededor, por nuestros familiares, y que podamos compartirle el Evangelio y tú nos des el gozo y la alegría, Señor, de ver a muchas más personas rendidas a tus pies. Te doy muchas gracias, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.